Buenos días. Estamos analizando lo que continúa en el programa de la materia, esto es la bolilla 6, que corresponde ya al desarrollo de las sociedades. La primera cuestión que debemos seguir es el análisis de la definición legal que nos otorga la Ley General de Sociedades. Para ello debemos recurrir al artículo 1 del ordenamiento societario, y allí tenemos que la ley define a la sociedad. Habrá sociedad, dice, si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliga a realizar aportes para la aplicación a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Entonces, la primera cuestión que recalcamos es que la ley admite la sociedad de un solo socio. Para ello dice, habrá sociedad si una o más personas. De tal manera, en realidad, la ley debió haber partido de una o más partes, en el concepto de parte que nos daba Fontana Rosa de los contratos. Si una o más personas, entonces está admitida en el ordenamiento jurídico la posibilidad de constitución de sociedades de un solo socio. Ahora, al final de ese artículo, sin embargo, la ley restringe esa posibilidad de constitución de sociedades de un solo socio solamente al tipo sociedad anónima unipersonal. Y a su vez, la ley de protección del capital emprendedor que introdujo en la República Argentina el tipo societario SAS, también en dicho ordenamiento está admitida la constitución de sociedades de un solo socio, es decir, lo que la doctrina llama la unipersonalidad genética. Salvado esta cuestión, en general partimos de que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de organización? La doctrina acá transita en tres niveles. Primero, que esta organización refiere a la organización jurídica, es decir, a la disposición de órganos de administración, de órganos de fiscalización y de órganos de gobierno. A esa disposición, a esa organización jurídica refiere. El otro nivel es que esa organización está vinculado a los aportes, un concepto que seguidamente mencionaremos, toda vez que los socios deben efectuar aportes. No hay socios si no hay aportes. Esto es esencial, y esos aportes tienen como principal destino, como esencial destino, la realización del objeto social, o sea, deben ser aplicados a la consecución del objeto social. Y el tercer nivel que podemos entender el tema de la organización es la vinculación del concepto de sociedad con el concepto de empresa. Si bien nuestro ordenamiento jurídico distingue claramente entre el concepto de sociedad y el concepto de empresa, este último como un concepto económico, no jurídico, pareciera que existe una íntima vinculación entre el concepto de sociedad y el concepto de empresa. Cuestión que alguna doctrina lo pone como esencial y otra doctrina en realidad dice, no, mire, en determinados supuestos la ley admite la constitución de sociedades que no necesariamente constituyen empresas. Entonces, el siguiente aspecto es, habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. Es decir, la ley vincula el concepto de sociedad con los tipos, sin perjuicio de ello, con los tipos societarios que luego predispone y regula a lo largo de la parte especial. Los tipos son esas preestructuras que predispone la ley, sean en las sociedades colectivas, comandita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada,
la sociedad anónima con el subtipo sociedad anónima unipersonal y la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria o SAPEM. Estos tipos, los socios pueden realizar su actividad, digamos, a través de estos tipos previstos en esta ley. No obstante ello, también existen otras sociedades que están fuera del esquema de la tipología de la ley, que son las captadas a partir del artículo 22 y siguiente, que regula las llamadas sociedades del capítulo cuarto, sociedades residuales o sociedades simples, como lo ha llamado alguna doctrina. El siguiente elemento es que se obliguen a realizar aportes. Los socios se obligan a favor de la sociedad, no de sus consocios, sino a favor de la sociedad, de la persona jurídica sociedad, a realizar aportes. Estos aportes son esenciales. Primero, que sin aporte no hay socio. Segundo, que estos aportes se deben a la sociedad, no al otro socio como sostenemos, y ello hace que en el contrato de sociedad no sea aplicable la excepción de incumplimiento contractual, por ejemplo. De allí que si un socio incumple su aporte, otro socio no puede demandarle el cumplimiento. La legitimada para exigirle el cumplimiento al aporte del socio es la sociedad. De allí que la excepción de incumplimiento contractual no sea admisible, en el contrato de sociedad. Y estos aportes deben ser aplicados a la producción o intercambio de bienes o servicios, dice la ley. ¿Qué es la producción de bienes? En la producción existe lo que se llama transformación. Por ejemplo, la actividad industrial es una actividad de transformación, donde hay materia prima, esa materia prima se elabora, se le incorporan determinadas cuestiones y se obtiene un resultado. Allí hay producción, hay transformación. Y esa transformación esa producción también puede ser de bienes, en el caso de la fabricación, o de servicios, la prestación de servicios, por ejemplo, de limpieza, o la prestación de servicios de transporte, de traslado. Esos son, en este caso, servicios. Y los socios, en el último elemento que analizamos, es la participación en los beneficios y la soportación de las deudas. Esto es un elemento esencial del contrato de sociedad. Lo que es la participación en los beneficios es la posibilidad de los socios de tener una directa vinculación o compartir las resultas de la actividad de la empresa. Esto es la participación en los beneficios. Lo que uno puede hacer en el contrato de sociedad es establecer distintos parámetros de participación de los socios. Por ejemplo, si un socio tiene una participación del 50% en el capital de la empresa, puede tener una participación en los beneficios distinta a ese porcentual de participación. Por ejemplo, del 70, del 80 o del 20% en las ganancias. Lo que no puede hacerse, porque la ley lo fulmina con la nulidad a partir del análisis que debemos hacer en el artículo 13 sobre las cláusulas nulas, es excluir al socio de la participación en los beneficios o excluir al socio de la participación en las deudas. ¿Por qué? Porque la noción de riesgo y de participación en beneficios y pérdidas constituye un elemento esencial en el contrato de sociedad. Finalmente, en lo que análisis de la cuestión del concepto legal, es que el artículo 1 al final admite la constitución de sociedades anónimas unipersonales o la unipersonalidad en el tipo sociedad anónima como indicamos. ¿Cuál es el otro aspecto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de sociedad? ¿Cuál es para el derecho esa conceptualización? Y acá tenemos las llamadas teorías contractualistas,
es decir, las que ven en el contrato, en el acto negocial sociedad un contrato. Hay otras teorías que ven un acto colectivo. Hay otras teorías que llamadas teorías institucionalistas, y dentro de lo más moderno, o de lo más aceptable, a lo que claramente adscribe la ley de sociedades, es la denominada teoría del contrato plurilateral y de organización. Esto es, que la sociedad es un contrato, todos admiten una base negocial en el acto de constitución. Ese contrato es plurilateral. La plurilateral es porque puede estar constituido por más de dos personas, dos más partes. La doctrina ha sostenido la plurilateralidad del contrato, aún en la sociedad de un solo socio, porque admite que genéticamente la sociedad puede incorporar eventualmente durante su vida otros partícipes. Y es de organización porque a partir de ese acto plurilateral da origen a un sujeto. Ese sujeto es la persona jurídica sociedad. Muchas gracias.